yo quiero hablar en esta mañana de un punto muy importante que no debemos olvidar. Y es sobre la herencia que nosotros hemos de dejar a nuestros hijos. Y creo que es un instinto natural de los seres humanos trabajar fuerte y forjar un patrimonio para que cuando nos vayamos de este mundo, nuestros hijos les dejemos una buena herencia. Yo creo que la gran mayoría de personas piensa en eso, en el sentido material, literal. Pero nosotros, al venir a la vida espiritual, a la vida de Dios, sustituimos o invertimos las cosas. Es bueno tener un patrimonio, pelear, trabajar duro y dejarle algo a los hijos cuando nos vamos de este mundo. Pero ahora, con la mente de Dios, con la luz de la verdad, con los principios de Dios, el consejo de Dios que no se equivoca, ahora podemos darnos cuenta que la herencia primordial, principal, es la herencia espiritual. Dejar un legado a nuestros hijos que bendiga sus vidas y que trascienda a la segunda, la tercera, la cuarta, a la quinta generación o hasta 1000 generaciones. ¡Qué promesas! Pero para eso tenemos hoy vida. Los que se fueron ya no pueden hacer nada, pero los que estamos, hoy es el tiempo. ¿Cuál es la herencia que estás dejando a tus hijos? ¿Por qué estás peleando y entregando tu vida, tus fuerzas? ¿En qué estás invirtiendo para dejarle esa herencia a tus hijos? ¿Dejarles una buena herencia material? ¿Posesiones, casas, carros? ¿Una buena cuenta bancaria? ¿Invirtiendo y comprando propiedades para cuando te vayas le repartas a tus hijos? ¿O estás invirtiendo tu tiempo en tu vida espiritual, en tu crecimiento y desarrollo espiritual, para guiar, para inculcar, inducir, persuadir, guiar, impulsar a tus hijos, para que ellos sean bendecidos, bienaventurados, felices cuando tú te vayas? De esto quiero hablarles, porque tendemos a olvidar. Y nos olvidamos tanto que nos olvidamos de nuestros hijos. Es día de la iglesia, vamos a la iglesia. Te montas en tu caballo, en tu burrito, en tu bicicleta. ¿Y eres solo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Hubo un hombre en la historia de la Biblia que exhortó fuertemente al pueblo de Israel. Ya en el tiempo de su ocaso, de su partida de este mundo, él les hizo una declaración poderosa, fuerte, desafiante. Y les dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es tu posición? ¿Estamos desafiando nuestras vidas, nuestros hijos? Y estamos mirando con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo, más allá de esta vida. Esta vida es un suspiro. Esta vida es como la sombra de la tarde, como la neblina de la mañana, como la hierba del campo. Y la mayoría de nosotros pensamos en esta vida sin reparar en que esta vida es como comparar el agua de un vaso o un vaso de agua con el mar. La eternidad es como el mar y esta vida es como un vaso de agua.
y vamos a una eternidad, todos, pero a una eternidad con Dios o a una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, para tormento eterno de los condenados. Todos los que rechazaron a Cristo, porque no hay otra forma de salvación, no hay otra forma de ir al cielo. Es en Cristo, a través de Cristo, por Cristo y su obra redentora que hizo en la cruz. No hay otra manera. Y es ahí donde nosotros, que Dios nos ha bendecido con los hijos y nos ha dado nietos, y algunos ya tendrán bisnietos, y mi madre tiene tataranietos. ¿Qué les estamos dejando? El Señor en su palabra, en el Salmo 127 dice, si tú quieres seguirme con tu Biblia, quieres ver las citas, podemos mirarlas. Y dice ahí, en el Salmo 127, textualmente se los leo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Como cosa de estima es el vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Por lo menos 5 cosas tremendas que nos dice esta porción. Los hijos son herencia de Dios. Es algo que viene del cielo. ¿Qué es tremendo eso? ¿Cómo menospreciar la vida? ¿Cómo no amar a un hijo? ¿Cómo no pelear por ellos? Y para eso se necesita ser valiente. Valiente. Uno puede ser un padre, papá biológico y ser un vil cobarde, abandonando a la esposa, abandonando los hijos. Pero en el plano cristiano, en el plano de Dios, nosotros hemos de ser valientes. Digo nosotros, los creyentes. Aunque podemos mirar ejemplos de personas que no conocen a Dios y son personas o fueron personas de veras responsables, que se fajaron los pantalones y estuvieron ahí detrás de sus hijos para criarlos, para guiarlos y para darles una carrera. O sea, pensando en lo terrenal, ¿no? Porque ellos no le pueden dar la riqueza espiritual a su familia. Y ha habido cristianos que todo lo contrario, y pues yo no sé si sean cristianos, claro, ¿verdad? Pero hay de todo en la viña del Señor, dijera alguien. Entonces son herencia de Jehová. Y esto implica que si el Señor nos ha dado una herencia, sin duda que Él un día nos va a demandar cuentas con esta herencia. Dice Dios en su palabra, cosa de estima es el fruto del vientre. Miren lo que dice Dios. ¿Cómo menospreciar ese fruto? ¿Cómo es que pensamientos y filosofías del infierno han golpeado a la familia, a las personas, a la sociedad, llegando a destruir, a matar, a asesinar un bebé en el vientre de su madre? Eso es un asesinato, un crimen. Eso es una cosa terrible que sin duda Dios tiene en cuenta y demandará ese gran pecado. En este tiempo, naciones, países ignorantes de Dios han dado puerta abierta al aborto, y lo han establecido como ley. Eso es una oposición declarada, total, sin temor a Dios. Y pobre de esa nación, pobre de esa sociedad,
porque es un crimen. Para Dios, lo que Él pone en el vientre porque Él da a los hijos es algo de gran estima, es algo sagrado. Y ahí podemos pensar que un día nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre. Dios nos dio la vida. David describe la forma en que él fue criado. Le dice a Dios: oh Dios, cuando enlisto tus maravillas, son innumerables, no las puedo contar, son grandes. Empezando desde que tú tuviste un proyecto para mí, mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y venir personas dominadas por el espíritu malo y así tan fácil, médicos que estudiaron para ver la vida humana, para resolver los problemas de salud de los humanos, que hicieron un juramento y que prometieron ser de bendición a la humanidad, quitando y arrebatando la vida por una cantidad de dinero a un ser humano. No cabe duda que la sociedad está en una total decadencia, y cuando esto viene, va a la autodestrucción. Nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, los que creemos la Biblia, estamos totalmente opuestos a esto porque creemos la palabra de Dios. Y no podemos estar de acuerdo jamás. Y es la iglesia la única que puede dar luz al mundo, entendimiento, instrucción, orientación a esas personas que piensan que algo que se está gestando en sus vientres es una amenaza para su futuro, para sus vidas, es un estorbo, es una carga, es algo terrible, y asesinan a sus propios hijos. Qué maldición más grande. Entonces, mucho cuidado con esto. Como saetas en manos del valiente. Esa frase es importantísima para nosotros los varones, porque es una gran responsabilidad. El destino de tus hijos está en tus manos. Óyelo, los padres decidimos a dónde queremos que vayan nuestros hijos, al cielo o al infierno, quieras o no aceptarlo. Y esto es para nosotros, porque la gente que no conoce a Dios ni sabe. Los hijos son saetas en nuestras manos. Tú los vas a mandar al cielo o al infierno. Tómenlo en serio, hermanos. Tomémoslo en serio. Yo no sé cómo puedo ser tan indiferente con mi familia y no abrir la Biblia en medio de ellos y decirles: vengan, miren. O si de plano son tan necios y duros, pues interceder, doblar rodilla por cada uno de nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Dios. Tus hijos son saetas en tus manos y tú determinas dónde van a ir a la eternidad. Y para tomar nuestro papel como sacerdotes de la casa, realmente necesitamos ser valientes. No en el sentido de bravuconería, de gritar y querer impresionar con nuestra voz. No. Valor en el sentido de una convicción firme, fuerte de lo que yo tengo, de lo que he recibido, de lo que soy en Cristo. Y tomando mi responsabilidad con esta palabra que Dios me ha dado, su evangelio, para que lo dé a todos. Yo no soy nadie para convencer aún a mis propios hijos. Escuchen bien esto.
Porque mis hijos son seres humanos con la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tienen decisiones propias, tienen libre albedrío y ellos decidirán qué van a hacer con este mensaje. Pero aquí viene un punto muy importante. Dios me los entregó desde pequeños. Y podríamos decir, bueno, hermano, es que yo vine a Cristo ya siendo ya grande y mis hijos ya adultos. Sí, claro que sí. Pues haz lo que tengas que hacer. Pero Dios dice y da una promesa de que pongas tu fe en Jesucristo. Esa fe en toda la plenitud de la palabra, arraigada, cimentada en las verdades de Dios, su palabra. Y dice, y toda tu casa será salva. Entonces no tenemos excusa en realidad, sino que hemos de pelear como valientes, en el sentido de no darnos por vencidos jamás. Noé es un gran ejemplo para nosotros. Él predicó 120 años a su gente de su tiempo. Y yo creo que fue muy mal predicador porque no convirtió a nadie. Pero sí convirtió a su familia. Y fueron los únicos que se salvaron. ¿Saben, hermanos? Nuestros hijos son los primeros frutos, los únicos que les podemos dar a Dios como nuestras primicias. Así que vela y mira y ve por tu casa, varón, por tu casa. Y no tienen excusa los que tuvimos a nuestros hijos en brazos, que los vimos desde pequeños. Ahí sí no hay excusa, porque Dios dice, instruye al niño en su camino, guíalo. Los comunistas descubrieron esto, los comunistas allá en Rusia. Y gente como Karl Marx, como como Lenin, como otros líderes de esa filosofía, decían, dame tu hijo y yo voy a hacer de él lo que yo quiera. Porque desde niñitos les infundieron esas filosofías y desaparecieron a Dios de sus vidas y se creó una generación sin Dios. Tus hijos son esa masa virgen moldeable para que los moldees conforme a Cristo, conforme la palabra. Deuteronomio 6. Dice el Señor, para tener un poco de contexto, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padres, ahí está la clave. Porque si tú amas al Dios verdadero de esta forma, entonces Él te concederá su palabra, su sabiduría en tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las enseñarás a tus hijos. Este tiempo en que dijeron quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y estuvieron muy obedientes. Pues sí que me quedo en casa. Muy buen tiempo para acercarse a Dios, abrir la Biblia. A ver, hijos, siéntense. Y que ellos escuchen de ti el consejo de Dios. Que los guías, los impulsas a buscar a Dios, a mostrar quién es tu Dios y hablar con Él. Eso es impactante y poderoso para un niño. Y si ya están grandes, no importa. Si comen a tu mesa, si duermen bajo tu techo, ¿qué importa que tengan bigotes y que ellos ganen su propio pan? Si los tienes ahí. Bueno, aquí está diciendo Dios: estas palabras que yo te doy estarán en tu corazón primeramente, porque si no las tenemos en nuestro corazón, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos dar si no tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida? No podemos dar nada que no sean pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, disensiones, idolatrías. Y hoy con internet y con todo eso, el tiempo ni te alcanza para que veas todo lo que ahí te ofrecen. Bien ocupados. No hay tiempo para la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para hablar con los hijos. Analicemos todo esto, hermanos, porque se trata del futuro de tus hijos. Y dice Dios que tú en tus manos tienes el futuro de tus hijos. Y no está refiriéndose a que hagas de ellos un buen profesionista, un buen comerciante, un hombre bien trabajador. Qué bueno que lo hagas, pero se está refiriendo a la eternidad. Esto es tan importante que el Señor nuevamente lo vuelve a mencionar en el capítulo 11 de Deuteronomio y versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Empieza con nosotros los padres. Tú primero, tú tienes que tener estas palabras en tu corazón, en tu alma, dejar que te marquen. Y eso es porque las crees, porque crees la palabra de Dios. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Es decir, tus acciones, tus pensamientos, tu camino tiene que estar guiado por los principios de Dios. Versículo 19. Y las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Sí? Allí en la casa están tus hijos. Allí en la casa estuvieron tus hijos. Entonces, por eso, ¿qué oportunidad tenemos de trabajar con esas almas inocentes, limpias, tiernas, para sembrar ahí la palabra de Dios? Y cuando los niños son grandes y ellos están conscientes de que son pecadores, ellos pueden venir a Cristo voluntariamente, porque tú ya les diste la luz, la sabiduría de Dios, el camino. Ellos conocen a tu Dios. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las ven a todo momento, a todo momento. Qué triste es que están creciendo ya a tu alrededor, tus hijos, tus nietos, y no conocen a Dios. Cuando tú te vayas, cuando nos vayamos de este mundo, ¿quién les va a dar la palabra?
Cuando son las generaciones que vienen después de nosotros, nuestra descendencia, que son los que tienen que dar la palabra a los demás. Pero cuando no hubo nada de eso, ellos se perdieron y se perderán también sus hijos, y los hijos de sus hijos se perderán. ¿Por qué quiere Dios esto que tú hagas y yo lo haga? Dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Bendición, bienaventuranza, felicidad. La felicidad de nuestra descendencia debe ser una meta en nuestras vidas. Felicidad. Bíblicamente casi no se usa esa palabra, se usa bienaventurado, bienaventurado, bendecido. Pero eso es lo que da la felicidad. Es una felicidad que no está sujeta a las circunstancias alrededor de nosotros. Es una felicidad que está impregnada de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la alegría de Dios, sin importar cuál es el momento en que vives. Y que se puede experimentar aún más fuerte y más firme en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cómo qué? Cuando tú estás recibiendo la noticia de que se murió tu familiar cercano, un ser querido, tú puedes encontrar esa paz en tu corazón, levantar tus manos, cantar alabanzas a Dios, darle gracias por esa vida, bendecir a Dios, reconocerlo. Tú das, tú quitas, tú eres Dios. Gracias, yo sé que Él, ella está en tu gloria. ¿Cuál sufrir? La gente que no conoce a Dios se vuelve histérica, desesperada, angustiada. No hay forma de controlarlos porque se fue su ser querido. Sí. Las almas presienten que esa alma se ha perdido y se fue. Pero nosotros, ¿qué paz? ¿Qué paz en medio de la tormenta podemos tener? Bienaventurados, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Miren lo que quiere Dios, bendecirnos, bendecir a todos, a toda nuestra descendencia. Sí, hermanos, entonces podemos ver esta bendición tan grande. Escuchen por favor esto. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que tú y tus hijos te sea para bien para siempre? Nosotros que ya tenemos descendencia, hijos, podemos tener vivencias. Piensas en tus hijos. Oh Señor, que sean bendecidos. Llévalos, regrésalos, guárdalos, suple. Rodéalos de tu favor. Saber que tú hablas con Dios y que Él te escucha y que Él te da la promesa de que si tú le conoces, si tú haces lo que Él dice, la bendición va a alcanzar a tus futuras generaciones. Lo mismo es mirando el otro lado de la moneda. Hablando de un ejemplo como es la idolatría, que está muy conectada con la religión. Todas las religiones que hay en el mundo son idólatras. Sea el Islam, el budismo, el hinduismo, ni se diga. Ni se diga el catolicismo romano. Son idólatras. Y esa es la herencia que dejan los padres a sus hijos. Y es una maldición tan grande. Hasta la tercera y cuarta generación, dice Dios, de los que me aborrecen.
Los adoradores de ídolos, de imágenes, aborrecen a Dios. Es maldad. Y eso se hereda igualmente. Entonces veamos esto, hermanos, y tengamos cuidado. Si bien a lo mejor nosotros podremos decir, bueno, yo nunca les he enseñado a mis hijos a adorar imágenes. Sí, pero la palabra no se las das tampoco. Entonces quedan volando en el limbo. Ni conocen a Dios, ni están metidos en la religión. Un punto intermedio. ¿Y qué dice Dios en cuanto a ese punto intermedio? Dios no quiere nada con ellos. Nada. Entonces tenemos que ver esto tan importante. Dios quiere bendecir nuestra descendencia y por eso, hermanos, nosotros no tenemos excusa y en un momento dado decir, bueno, es que a mí nadie me enseñó a ser padre. No fui a una escuela donde me enseñaron a ser un buen padre. ¿Sabes qué? Ni existe. No hay un lugar sobre la tierra donde te den los principios fundamentales para guiar a tus hijos. Pero Dios sí nos los da. Y no tenemos excusa ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos excusa. Simplemente dice Dios, muéstrales mi palabra, dales mi palabra, instrúyelos, enséñales. Y cuando esto ha sido escaso o nulo en nuestra casa, muchos de nosotros ya podemos ver resultados en nuestra descendencia. Nietos y bisnietos que ni se les da. ¿Y cómo es que podemos ser tan indiferentes en no preocuparnos por esas criaturas que tienen un alma? ¿Quién les dará la palabra? Dice Dios en su palabra que corona de los viejos son los nietos. Nuestro trabajo no termina con nuestros hijos, hermanos. Si alguien piensa así, está equivocado. Nuestro trabajo termina hasta que nos vayamos, y si Dios nos permite la vida y nos permite ver hasta la tercera o cuarta generación, somos responsables de ellos. Así que, hermanos, tenemos todo para esto. Tenemos todo para esto. Dios quiere bendecir a las familias y Dios toma familias enteras para su servicio. En la Biblia podemos verlos, hermano. La voluntad de Dios fue que en Jesucristo todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Y cuando esas familias han sido bendecidas, ahora esas familias son para bendición. Y tu familia debe ser para bendecir a otras familias. Dios nos ha puesto para bendecir. Así que, ¿cómo lo hace Dios? Bueno, Dios lo hace a través de su Santo Espíritu. Y Él dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Estas palabras del Señor Jesús son antes de que Él fuera glorificado en la cruz. Obviamente es una profecía que está diciendo el Señor. Cuando venga el Espíritu Santo, todos los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es agua viva? La palabra. ¿Has creído la palabra? ¿Has creído en Jesucristo? Dice Dios en su palabra la promesa que vendría y llegó 50 días después de que Él ascendió a sus seguidores. La venida del Espíritu Santo.
Y es que el Espíritu Santo era necesario que viniera a los creyentes, a los seguidores de Cristo, porque el Espíritu Santo es el complemento perfecto para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado. Ir y ser testigos de Cristo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, les estoy mencionando algo que primeramente no ignoramos. Nadie ignora esto de los seguidores de Cristo. Y es algo medular en nuestra vida cristiana. Dar testimonio de nuestra fe. Esto es, creo, una de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado a los que creemos en su palabra, en su verdad. Pero este privilegio, esta bendición, quiere darla a nuestra descendencia. Y es una promesa tan hermosa que Él da. En Isaías 59:21, fíjense la promesa que está diciendo el Señor: el Espíritu Santo, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca. Yo pregunto, ¿nos ha dado Dios sus palabras en nuestra boca? No faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amados hermanos, ¿cómo eludir esta verdad? ¿Soy o no soy? Y ahí está la promesa de Dios. Nosotros bendecimos nuestra descendencia. Nuestra descendencia es bendecida y va a bendecir a otros. ¿Cómo? Por esa palabra que por el Espíritu Santo podemos llevar a donde quiera que vayamos. Y hermanos, uno de los grandes peligros de que todo esto quede frustrado es que nosotros como cabezas tomemos la iglesia, la congregación de los santos, como una cosa secundaria, como una cosa que no tiene importancia, porque al separarnos de Dios estamos desconectados, como el cable cuando se desconecta de la corriente, la fuente de luz, como la rama que se corta del árbol, como el bebé que es arrancado de una madre, de los brazos de una madre. Es como si nos faltara el oxígeno. Qué promesa, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo les decía, nuestros hijos son las primicias de nuestros primeros frutos que no pueden fallar a Dios. ¿Cómo podemos llevarle a Dios fruto pensando que yo gano aquí almas y gano allá almas? Y yo he escuchado a gente así, es pura pretensión, pura soberbia, pura ignorancia, pura religiosidad. ¿Por qué? Ahora sí que, ¿dónde están tus hijos? Ahí está la clave, hermanos. Dios nos da con guante blanco, pero fácil. Y cuando tú puedes mostrar tu descendencia delante de la presencia de Dios, tienes un respaldo. Puedes cerrar bocas. No hay palabras que puedan refutar esa gran verdad. ¿Qué importa que el mundo se burle de ti? Diga lo que diga. ¿Qué importa si ahí están tus cartas credenciales? Aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, mis bisnietos, proclamando la palabra de Dios, que es la promesa que está dando aquí en Isaías 59.
Entonces, cuando damos esos primeros frutos que son nuestros hijos, es una de las bendiciones más grandes que nosotros podemos traer a Dios para su gloria, para su alabanza, para que otros conozcan, para que otros puedan ser bendecidos. Así que a Dios, preocupado por esto, en su palabra nos ha dado todo su consejo. No necesito yo una universidad, no voy a encontrarla de más. Y si hay muchas, pero con filosofías torcidas que están imperando ahora y que no hay ahí nada que me pueda aconsejar para guiar a mi familia, a mis hijos. Tan solo necesitamos la palabra de Dios. Mi padre tuvo solo tercer año de primaria. ¿Qué nos podía compartir en cuanto a los fundamentos y principios de ser buenos hijos o buenos padres en el futuro? Pero él leía la Biblia y él con su forma de vida nos enseñó estos principios. Todos mis hermanos, donde quiera que están en el camino de Dios y sus hijos. Bueno, yo veo a mis hermanos y me dan una bofetada con guante blanco. Digo, qué temerosos de Dios son. ¿Cómo aman a Dios? Son más santos que yo. Por la forma en que ellos me hablan y me dicen cómo sirven a Dios, cómo adoran a Dios. Sea en Estados Unidos, México, Puebla, Tehuacán. ¿Qué nos enseñó mi padre? Su vida. Yo nunca vi a mi padre borracho. Mi padre fue un hombre de palabra. Fue muy honesto y trabajador. Y leía su Biblia. Era lo que veía yo. Leía su Biblia. Leía su Biblia. Y cuando él salió del mundo, jamás volvió al mundo. Jamás. Y Dios le bendijo. Y su bendición nos alcanzó. Y por eso estamos en el camino. Todos. Todos. A lo mejor tenemos nuestros errores, como todos los humanos erróneos que somos. Pero Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y yo quiero que cuando un día yo me vaya, mis hijos, los hijos de mis hijos, los bisnietos, los tataranietos, siguen el camino. Y Dios me da una promesa, que bendecirá a mis hijos, segunda y tercera y cuarta generación. Entonces esa promesa la transmito a mis hijos. Y ellos, su segunda, tercera y cuarta generación serán bendecidos. Y ellos a sus hijos. Y dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. Eso es grandioso. Así que, hermanos, esta es una gran responsabilidad de nosotros. Y no estemos tranquilos. No somos nada más nosotros. No seamos egoístas. Pensemos en cada miembro de nuestra familia. Y Dios nos da la vida para estar ahí, como el profeta en medio de su casa. Escuchen o dejen de escuchar, a tiempo o fuera de tiempo, hablando la palabra. Necesitamos ser valientes para eso. No cobardes, valientes. Y poner estas palabras verdaderamente en nuestro corazón. Porque si estas palabras no salen de nosotros con convicción, con fe, con autoridad, no tienen mucho poder. Y van a
vamos a parecer como Lot cuando les habló a sus yernos. Otra vez con tus bromas. Qué cosa que nos tomen como unos payasos mentirosos. Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que ser celosos, radicales en nuestra fe. La responsabilidad está en nosotros, querramos o no. Dios una y otra vez nos lo enseña en su palabra. Una de las primeras cosas que Dios le dijo al pueblo cuando lo sacó de Egipto, en Éxodo 13, Dios les dijo: ¿sabes qué? Vas a celebrar esta fecha. ¿Cuál? El día que salieron de Egipto. Y dice el versículo 10: por tanto tú guardaréis este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, y los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primer primogénito de mis hijos. Señales para no olvidar, recordatorios para tener siempre la memoria fresca en cuanto a estas cosas. Y saben, hermanos, siempre tenemos un riesgo muy grande. La nación de Israel, después de que Josué les dijo esas palabras retadoras, desafiantes, fuertes, pues bien, su generación se mantuvieron firmes. Dice que Josué, toda su generación, todos sus contemporáneos permanecieron en el camino de Dios, pero se les olvidó algo. Se les olvidó esa instrucción: enseñar a sus hijos. ¿Y qué pasó? Vino el desastre. Les voy a leer de Jueces 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel, y se había ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová. Todo el pueblo, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahí está la generación, los últimos hombres. Ellos miraron con sus ojos, pero ellos debían de seguir la instrucción que Dios les dio, como lo leímos ahí en Éxodo 13. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Este es el peligro. ¿Y por qué no conocían a Jehová? Pues porque no hablaron, no enseñaron, no les dijeron lo que ellos vieron con sus propios ojos. Se levantó esta generación, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Por eso Dios les dice: ¿sabes qué? Háblales, una y otra vez háblales. Tú tienes que comunicarles a la generación que va a venir. Pero en el Salmo 78, igual Dios está siempre hablándonos. Obviamente les habló a la nación de Israel, ahora nos está hablando a nosotros. Escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Quién es su pueblo mío ahora? Nosotros, la iglesia.
Inclinad vuestro oído a la palabra de su boca. Escuchen con atención. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Oyen? No las encubrirás a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Oyen esto? Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermanos, esto es muy importante. Tú lo debes estar haciendo hoy. Si tus hijos están pequeñitos, tienes que seguir la instrucción. Esas almas inocentes, vírgenes, que pueden recibir la palabra, que hará un impacto, que en toda su vida no lo van a olvidar, y aun cuando fueren viejos, dice Proverbios, no se van a apartar. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que, ¿cuál es el propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios. Que guarden sus mandamientos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ahí está el objetivo. Y no se olviden de las obras de Dios. Tú eres el único que les puede decir eso a sus hijos. A tus hijos, a tus hijas, a tus nietos. Bueno, a tus nueras, a tus yernos. Los tienes ahí y los tienes en un altar. No los quieres tocar ni con el pétalo de una flor. Mete la espada a profundidad. Pártelos en dos. Que se exponga su pecado. Pero los acariciamos. Les damos por su lado. Y no nos ven orar, no nos ven leer la Biblia, no nos ven que alabamos a Dios. Nada. Entonces, ¿qué dicen? Su religión es igual a la mía. ¿Y qué tenemos? Lo más seguro es que nuestros nietos que van a nacer de ahí, igual. Hermanos, eso es pecado. Y vamos a llorar si no actuamos ahora. O a menos que odies tanto a tu descendencia que la quieres mirar en el infierno, entonces adelante. O que seas tan egoísta como ese. No, yo voy al cielo. ¿Qué me importan ellos? Ándale. Pero si piensas así, ni tú eres salvo, estoy seguro. Así que, con mucho cuidado. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Y no olviden las obras de Dios, para que siempre le den alabanza. Todo lo que vemos, Él lo hizo. Y que guarden sus mandamientos. Y que nuestros hijos no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Y qué pasó? Se perdieron. El resultado de lo que pasa cuando no conocen a Dios. Versículo 11, estoy en Josué 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado? Vino el juicio de Dios sobre ellos. Está en mis manos. Y esto se trabaja no cada 8 días, esto se trabaja cada día. Cada día. Cada día. Tenemos trabajo, tenemos mucho que hacer, y no estoy hablando de que trabajes
en tu trabajo, en tu oficio, tu profesión, de sol a sol. No, estoy hablando de las almas. Ahí están las almas. Y Dios quiere bendecir nuestra descendencia. Si el mundo no quiere creer, no tendrá excusa. Pero sí somos responsables al 100 de nuestras casas. Amados hermanos, no echemos esto en saco roto. Pongámonos manos a la obra y preocupémonos por aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestra responsabilidad, nuestra casa. Yo he dicho, mis nueras no son mis nueras, son mis hijas. Y mis yernos no son mis yernos, son mis hijos. Y Dios en su misericordia y en su gracia, quizá por ese amor a su palabra que no es suficiente nunca, Él nos concedió las bendiciones tan grandes de que nuestros yernos, que son mis hijos, amen a Dios y están en el camino y no se avergüenzan de nuestro Dios y están cuidando a mis nietos y guiándoles en el camino. Y cuando vengan los tataranietos, de la misma forma, yernos, nueras y todos vengan, van a ser bendecidos, porque Dios me puso para hacer bendición cuando Cristo llegó a mi vida. Y que cuando vengas a la casa de Dios, tú vengas adelante, seguido de tu casa. No es que tu casa la vas a traer en patines o no, tu casa, tus hijos, tu descendencia, tus yernos, tus nueras, tus nietos, tus bisnietos, todo mundo en la casa de Dios, porque Dios ama a las familias completas. Nunca en la Biblia dice que nada más ama al papá o a la mamá. No. Ama a todos, hasta tu tercera y cuarta generación. Y esa bendición se va a seguir prolongando en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, para sus generaciones que vengan después. Que Dios nos dé su gracia, su sabiduría, que aquí la tenemos ya. O sea, no nos falta nada, tenemos todo. Al Espíritu Santo, la palabra, la congregación de los santos y la herencia. Ahí está la herencia que te ha dado Dios. ¿Cuál es la herencia? Tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Ahí está la herencia para que trabajes en ella. Si quieres hacer un impacto más allá, ahí tienes que empezar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo perfecto, limpio, puro. Y gracias porque tú nos has amado y te has preocupado por todos nosotros. Tú quieres que tu nombre sea exaltado, alabado, glorificado y dado a conocer a los pueblos. Pero tú nos has dado una familia para que no estemos solos, al contrario, seamos equipados, respaldados y podamos trabajar para hacer la obra que tú nos has encomendado. Padre, bendice cada familia aquí representada. Señor, sabemos que hay mucho que hacer en esto y yo te ruego porque, Señor, no durmamos, no nos olvidemos de los demás, sino que estemos pendientes, mirando, intercediendo por las almas y alumbrando, guiando, instruyendo, proclamando, orando, intercediendo por la salvación de nuestros seres amados. Bendito Dios, que donde quiera que estemos, seamos bendición y seamos bendición para este pueblo y para cada pueblo representado aquí, donde quiera que estén tus hijos. Tú recibas la honra y la gloria, Padre. En tus manos benditas nos quedamos y te damos las gracias por la bendición de estar en la congregación de los santos. En Cristo Jesús. Amén.